Buena tarde. En el día de hoy nos encontramos con las licenciadas Erlinda Rodríguez y Mayerly Flores, quienes nos van a hablar del artículo Incorporación de las TIC en el periodo escolar de 0 a 6 años. Diseño de una entrevista para evaluar las percepciones de los maestros, de la autora María Pilar Cáceres Inmaculada Díaz, elaborado en el año 2011. Buena tarde, licenciada Erlinda. ¿Cómo está usted el día de hoy y qué nos puede decir sobre este artículo? Bueno, muy buenas tardes, tengan ustedes. En el artículo se pretende abordar, en primer lugar, una breve conceptualización acerca del funcionamiento y posible impacto que los centros TIC incorporan en el contexto socioeducativo. En segundo lugar, se presenta el marco descriptivo de un diseño de investigación, tomando como referente instrumental la entrevista, como uno de los procedimientos cualitativos más valiosos para aproximarse científicamente desde la comprensión y reflexión crítica por parte del profesorado a las influencias derivadas de la incorporación de las TIC en el nivel educativo de infantil y en los efectos determinantes para el desarrollo personal, social, cognitivo del estudiante a estas edades. Licenciada Erlinda, quisiéramos saber a qué nos conlleva las TIC en la sociedad del milenio. Bueno, desde los años 90 estamos asistiendo a un diseño de un nuevo modelo social, como en la denominada sociedad del conocimiento, caracterizada por el cambiante progreso tecnológico y el importante avance de las denominadas TIC. ¿Y cuáles serían los ejes sobre los cuales se deberían articular una serie de procesos formativos? Bueno, diría yo que los principales ejes serían el cambio acelerado que caracteriza a la sociedad actual y las exigencias del sistema productivo generan un claro desarrollo de los sistemas de formación permanente. Por otra parte, sería también que aparecen nuevos tipos de analfabetismo derivado de los continuos avances tecnológicos. Y por último, pues los avances tecnológicos que se producen cada vez en intervalos más cortos de tiempo. Bueno, continuamos ahora con la entrevista de la licenciada Mayerly Rocío Flores. ¿Cómo se define el diseño de entrevista? Según el señor Papua, en 1979, la entrevista es definida como una técnica de recolección de datos que implica una pauta de interacción verbal inmediata entre el entrevistador y el entrevistado. Bueno, ¿y cuáles son las características de una entrevista? Las características de una entrevista, de acuerdo con el señor Sandin, en 1985, quien destaca una serie de características comunes a toda entrevista. En primer lugar tenemos comunicación verbal, en segundo lugar cierto grado de estructuración, en tercer lugar finalidad específica y en cuarto lugar situación asimétrica. También existen varias modalidades de entrevistas y se pueden hablar de estas en la medida en que se utilizan para recoger información acerca de una variada gama de diferentes aspectos. Bueno, ¿y qué características tiene esta propuesta? Sí, ya les voy a hablar de las diferentes características que tiene esta propuesta. En primer lugar está la estructura abierta, según el grado de estructuración en la que las respuestas son abiertas y los entrevistados pueden expresarse en su propio lenguaje. Y en segundo lugar está el número de participantes, se corresponde a la entrevista individual. Bueno, ¿y cuáles son las fases para planificar una entrevista? Las fases que utilizamos son objetos de la entrevista, muestreo de personas a entrevistar,
Desarrollo de la entrevista, en primer lugar el contenido y naturaleza de las preguntas, en segundo lugar organización y secuencia de las preguntas y en tercer lugar relación entrevistador y entrevistado. Bueno, y para usted, ¿cuáles serán las preguntas que responden a la posible integración de las TIC en el ámbito escolar? ¿Y cuál es el diseño que marca la investigación que llevará el proceso? Sí, hay diferentes preguntas que se pueden abarcar. Les voy a decir más o menos 3 ejemplos de estas preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son las principales posibilidades y limitaciones que el niño de 0 a 6 años presenta en el aprendizaje? ¿Está de acuerdo con esta franja de edad? Otro ejemplo, percibe posibilidades, riesgos físicos, psíquicos, sociales, afectivos, etcétera, al incluir las TIC en edades. Bueno, y ahora el diseño que utilizamos está en la parte superior, el problema de investigación. Luego de ese se desengloban unos objetivos, una metodología. Esta metodología puede ser cualitativa y constructivista. ¿Qué haces, Felipe? Estoy haciendo mis tareas. ¿Tareas? ¿En este desorden? ¿Y cómo haces para concentrarte? Además tienes Facebook y Messenger abiertos. Así no puedes trabajar, Felipe. No te preocupes. Trabajo mejor cuando hago muchas cosas al tiempo. ¿Ves? Así no te puedes concentrar. Déjame ayudarte. Mira, lo primero que debes hacer es evitar hacer actividades que no son relevantes en este momento, como por ejemplo las redes sociales. Tienes razón, Caro. Otra buena idea es escribir una lista de lo que necesitas hacer en orden de prioridad. Por ejemplo, ¿cuál es la tarea más importante que tienes que hacer? Creo que la de historia. Y después, Matemáticas, biología, inglés y lengua. ahí tienes tu lista de prioridades. Bueno, voy a empezar con la tarea. Primero deberías limpiar el escritorio para que no te distraigas con nada. Muy bien, ahora empecemos con la tarea. ¿Cuál es el tema? Tengo que investigar hechos importantes entre 1949 y 1953 en el país. Entonces solo tienes que escribir en el motor de búsqueda las palabras más concretas para obtener la información. También puedes consultar las páginas de medios de comunicación y comunidades virtuales que se dedican al estudio del tema. Te entiendo, Caro. Voy a investigar más a fondo en vez de quedarme únicamente con los primeros resultados. Muy bien, ahora te dejo hacer tu tarea. Y recuerda siempre tener conciencia de lo que haces para darle un buen uso a la red. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.